Buenas tardes, muchísimas gracias a los que se han dado el tiempo de acompañarnos. Voy a tratar yo de ser lo más breve posible para darle un poquito de agilidad a esta charla. Les quiero comentar que esta inquietud de desarrollar esta herramienta nace inicialmente con algunas preguntas que creo que nos hacemos todos los ganaderos. Todos los ganaderos nos las hacemos de manera frecuente. Primero, creo que la pregunta parece de más que obvia, pero siempre nos preguntamos cuántas cabezas tenemos, y yo creo que ya estamos en un punto en el que la ganadería exige de que tiene que acabarse el tema de tener los números de memoria. No se pueden ya llevar las existencias solamente como un dato anecdótico en la cabeza. Se manejan muchas categorías dentro del campo, se manejan varios campos, a veces tenemos ganado con partidarios o en capitalización, así que cada vez se hace más compleja la operación y llevar ese número en la cabeza creo que no ayuda para nada. Y por otro lado, sabemos cuánto ganado tenemos y la gente que trabaja con nosotros comparte ese mismo número. Es importante de que la información con la que trabajamos y con la que trabaja nuestra gente sea la misma, sea comprendida por ambos para evitar inclusive hasta malos entendidos o tomas de decisiones equivocadas. La siguiente inquietud que tenemos todos es cuál es la carga de mi campo, pero al momento de hacerse la pregunta nos vamos a expresar por cabeza, pero es lo mismo una cabeza de un ternero o tener vacas o tener toros, o más apropiado por ahí es expresarse en kilogramos por hectárea. ¿Vamos a hablar del kilogramo promedio o de la carga instantánea? Vamos a hacer diferencia entre las cargas en épocas de lluvia y las cargas en épocas secas. La verdad que también es un dato que es importante manejarlo de una manera precisa para poder tomar decisiones de manera oportuna y de manera apropiada. Luego, a continuación, ¿cuál es la ganancia de peso? Creo que es un número que se comparte mucho, pero por ahí no somos muy precisos o no tenemos un rastro adecuado. Podemos por ahí hacer un levantamiento en un momento del año, pero no llevamos el registro, no sabemos por ahí en el mismo periodo del año pasado qué pasó con el mismo campo. Vamos a manejar tropas o individuos. El personal nuestro va a poder calcularlo, tenemos la capacidad de levantar la información y tener los datos el día del pesaje. Son muchas interrogantes que a veces no nos permiten tener el dato apropiado en tiempo y en forma y como quisiéramos. Luego, también cuántos kilos produzco y a qué costo, pero la verdadera medida sin mentirse, porque hay veces que lo podemos calcular a ojo de buen cubero y podemos tirar un número de cuántos kilos salen del campo, pero ¿qué pasa cuando ya manejamos varios campos o varias actividades? Tenemos recría, engorde o cría, tenemos confinamiento. No debería haber problema al momento de calcular estos números. También nos preguntamos si podemos hacer cortes durante el año o solo voy a hacer un corte al cerrar la gestión. Y creo que una limitación que tenemos los ganaderos también, al momento de armar un informe para poder evaluarnos, para poder compararnos, sé cómo hacerlo el informe, sé cómo confeccionarlo. Entonces, y a esto añade el tema del tiempo, de la oportunidad, de la información. ¿Cuándo me entero de las cosas? ¿Tengo el personal adecuado para producir una información de calidad en tiempo real? ¿O la verdad que la complejidad por ahí de los sistemas que uso no me permiten de que el personal lo cargue? Hay que tener en cuenta que en el campo creo que el tiempo más que nada es dinero, sobre todo en ganadería. Por ahí uno menosprecia el tema del tiempo y piensa que porque los procesos son largos
por ahí el tiempo es un poco más flexible. Más bien sucede creo lo inverso, porque en el campo decisiones que no tomamos hoy, por ejemplo, ahora que estamos entrando a la época seca, si no tomamos decisiones de carga sobre movimiento de ganado, sobre venta, ahora, por ahí lo que decidamos en 20, 30 días ya puede incidir a que perdamos un año de producción. Entonces es demasiado importante tomar de manera oportuna el tiempo, las decisiones en el campo, porque el tiempo nos pisa y, por ejemplo, podemos terminar con 2 carimbos de una misma categoría encaramándose en el siguiente invierno, por no sacar quizás ganado a tiempo ahora. Entonces las decisiones tomadas a tiempo nos van a ahorrar años en ganadería, ni siquiera son meses o ni siquiera son días. Y el tema nuevamente que comentábamos en unas láminas anteriores, el tema de los informes. ¿Quién en el campo tiene tiempo para armar los informes o de corte o de gestión para nuestras reuniones con grupos CREA? La verdad que la labor del campo quita, por las distancias físicas, por el volumen de trabajo operativo que hay, no nos permite a veces tener el tiempo para poder ordenar toda esa información que se levanta, y hay veces tampoco tenemos la capacitación para hacerlo. Entonces, y me sirven los informes que genero para compararme, me sirve para ver mi establecimiento a lo largo de los años, y también para agarrar esa información y ver a los colegas por ahí que nos acompañan en los grupos CREA o que son vecinos, poder compartirle nuestra información y que se entienda, para que podamos por ahí levantar comentarios o recomendaciones sobre lo que estamos haciendo. Entonces creo que es importantísimo este cabo no tenerlo suelto, porque al final tener información bien sistematizada y de una manera clara a lo largo de los años permite que uno pueda mirar para atrás y ver qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, qué hay que corregir para adelante. Y creo que la gran pregunta también es, ¿necesito un especialista para hacer toda esta carga de datos? Porque si la respuesta es sí a esto, hay muchos que por ahí en ese momento clavan la pala y siguen haciendo lo que hacían antes. Yo aquí le voy a pasar todas estas interrogantes a Sergio para que nos comente un poquito qué hemos pensado, qué hemos hecho, cabalmente tratando de satisfacer estas preguntas. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Se escucha clarito, Sergio. Sí, gracias Rodrigo. Bueno, están viendo la presentación. Ante la pregunta de Rodrigo, si necesita un especialista para cargar estos datos, nosotros hemos pensado en la solución Mi Campo, para que no sea necesaria la contratación de un especialista para manejar esta información. Una de las premisas principales que hemos manejado en el desarrollo de esta aplicación es que sea utilizable con la misma estructura de personal que tenemos en los campos normalmente en la ganadería cruceña y boliviana, ¿no? ¿Por qué Mi Campo? Primero porque necesitamos hacer un control de inventario. Uno de los errores que, aunque parezca mentira, los errores más comunes es en el control de inventario de nuestro ganado, sobre todo por la metodología, por el manejo de categorías, el manejo de la distancia, la comunicación con el personal. Es uno de los pilares fundamentales para arrancar un negocio de ganadería como se debe manejar como una empresa, ¿no? Otro tema importantísimo es la producción de carne.
para ver cómo estamos, cómo se ven cuál es el resultado de nuestros esfuerzos en suplementación, en diferentes estrategias de compra, venta. La producción de carne es un índice que deberíamos sabernos permanentemente para poder compararnos y para poder tomar decisiones. Muchas veces producir más no necesariamente significa ganar más. Ahí tenemos que hacer una evaluación entre producción y costo de kilogramo producido, ¿no? Otro tema importante que les mencionó Rodrigo es la carga animal. Nosotros somos productores ganaderos, como lo había dicho Rodrigo antes, y la pensamos la aplicación para que sea útil para nosotros, que esté hecha en nuestros términos, en nuestras palabras. Fue desarrollada acá en Bolivia con el soporte tecnológico de la empresa Cogno, y buscamos que se respondan estas preguntas a la realidad boliviana, a nuestra realidad de impuestos, a nuestra realidad productiva, a la realidad de nuestros ganaderos promedio. O sea que está pensada y va a crecer junto con los productores nuestros, ¿no? El tema de la carga animal es un índice que manejamos frecuentemente nosotros, y es el que nos hace tomar decisiones para ver cómo vamos a encarar nuestros inviernos, cómo vamos a encarar nuestros veranos, y sobre todo que quede un histórico de información, porque la memoria es frágil, y hace falta que quede en registro de lo que hicimos, de lo que pasó en el campo y cuáles fueron sus resultados, ¿no? La ganancia de peso es otro índice fundamental, sobre todo los que hacemos recría y engorde. Y el último punto, que es uno de los temas que más hace falta no solamente en ganadería, en la mayoría de los negocios del país, es el tema de la gestión económica. Sacar nuestros números de una forma ordenada, de una forma profesional, sin necesidad de contratar personal adicional. Esa premisa está en mi campo desde el día 1, o sea que la gestión económica la estamos pensando para que sea manejada y sea una herramienta para el mismo productor ganadero, sin necesidad de un contador o de una estructura administrativa contable, ¿no? Bueno, esto ya se lo dije, el soporte en Bolivia es fundamental. Estamos nosotros con Cognos haciendo soporte a todos nuestros usuarios. Otro tema importante es que la información, mi campo fue pensado para que esté en línea y la comunicación entre el campo y la ciudad sea más fluida. Mi campo está pensado para tener múltiples usuarios. El primer usuario es el encargado de campo, que es el que realiza las transacciones en el campo. Y el otro usuario es el gerente de empresa o administrador de la empresa, que es el que aprueba las transacciones. También hay usuarios que se pueden generar para que, digamos, los dueños del campo, los inversionistas del campo puedan acceder a la información sin necesidad de realizar transacciones, para que vean los informes. O sea que hay la posibilidad de incorporar al sistema varios usuarios y con niveles de permisos para cada uno. Estas transacciones se realizan en línea, también disminuye el error. Vamos a verlo un poquito más en detalle con Marco en la demostración que vamos a hacer. Y no necesita la instalación de ningún software. Esta aplicación está pensada para verse en la computadora, gracias a un sistema tecnológico que maneja Cognos. Se adapta inmediatamente a la pantalla del teléfono, es muy amigable, o sea que usted con acceso a internet puede tener acceso a la información en el momento que lo desee. Otro tema que vimos necesario era que podamos manejar varios campos en una sola solución. Muchas soluciones están pensadas en que sea para un solo campo. Nosotros podemos gestionar varios campos en la misma solución y hacer transferencias de ganado, traspasos entre los campos, cambios de categoría, todo lo que pasa en la normalidad del ganadero lo podemos hacer con la gestión de los campos.
Vamos a ver les vamos a mostrar tres módulos. Cuatro módulos, perdón. El módulo de configuración, que es lo que vamos a ver más adelante, es donde ustedes personalizan su sistema de acuerdo a las especies de animales que manejan. Pueden manejar diferentes especies, a las razas que manejan. Si existen propietarios de ganado, diferentes propietarios de ganado también van incorporados dentro de las categorías, también dentro de las categorías de animales, vaquillas, vacas, terneros, todo lo normal. Y pueden modificar, nosotros les vamos a dar predefinido una propuesta de categoría, que es lo que normalmente se maneja, pero eso el usuario lo puede modificar a su gusto. Las tropas, que son muy propias de cada campo, el nombre de cada tropa, orígenes y destinos, causas de muerte, todas estas son configuraciones que el sistema le permite hacer. Calidades de pasto, variedades de pasto, suplementación. El primer módulo es el de control de existencia. En el módulo de control de existencia lo que nosotros gestionamos cantidad de animales y sus pesos promedio. Eso para hacer los movimientos entre campos, para hacer compras, ventas, todo es cantidad de animales y pesos promedio. Y manejamos campos, manejamos tropas, especies, categorías y propietarios. Toda esta información manejada en el día a día genera que las existencias estén al día. Podemos sacar reportes de existencia actual, carga animal. La carga animal es un registro que va haciendo mes a mes de la carga con la que va cerrando cada mes. La diferencia de inventario, que es donde muchas veces cometemos errores en sacar nuestros números. La diferencia de inventario bien manejada, como la estamos proponiendo, es la que define si ganamos o perdimos plata en una gestión. Cuando hay un error ahí, que muchas veces sucede, cuando hay un error en la diferencia de inventario, podemos tomar una decisión incorrecta. Y el tema de la producción de carne. Aquí en producción de carne lo hemos pensado para que se pueda realizar producción de carne en diferentes épocas del año, para saber cuánto producimos en invierno, con nuestras estrategias de suplementación, un invierno con más lluvia, un invierno con menos lluvia, para ir comparando, cuál es la producción en verano. Esto se puede hacer si sea de forma trimestral o mensual inclusive, ¿no? Todos los reportes de mi campo tienen la opción de exportar a Excel, a Word y a PDF para ayudarnos en los informes que muchas veces tenemos que hacerle a los dueños del campo, a los socios del campo, y a los grupos CREA también que participamos. Nos facilita muchísimo el tema de la preparación de informes para toma de decisiones y para compararnos. El siguiente módulo es el módulo de seguimiento animal. Este es un poquito más pensado en el tema de recría, sobre todo para hacer el control de ganancias de peso, recría y engorde. En este módulo ya no entramos en cantidades de animales ni pesos promedio, sino manejamos pesajes de individuos. Por ejemplo, el arete 001 que está acá, es un animal que entra al campo y a ese le hacemos seguimiento. Aquí podemos hacerle seguimiento a un animal, podemos hacerle seguimiento a los testigos, que muchas veces se hace al 10% de los animales, o si queremos hacer al 100% de los animales también. En el módulo de seguimiento animal, lo que pensamos es que tiene que quedar registro de lo que pasa muchas veces, de lo que pasa en las balanzas del campo. Muchas veces se queda en el papelito la ganancia de peso en la agenda, y ahí quedó, y fueron unas condiciones, y no se registran ni las condiciones en que se dio esa ganancia de peso, si fue en buen pasto, si fue en mal pasto, si se dio suplementación, qué se dio de suplementación, se quedan en los cuadernos, y eso es muy difícil después de consolidar y de analizar esa información. Acá lo que estamos buscando es que se haga un seguimiento a la ganancia de peso de acuerdo a las diferentes cosas que configuramos en el módulo anterior, que es la raza, para ver ganancia diaria de peso vivo por raza, por orígenes, para que podamos evaluar a nuestros proveedores de ganado, o si es un campo nuestro, al campo nuestro. Ganancia de pesos por tropa, que es el que usamos día a día para ver qué le hacemos a esa tropa, cómo le ayudamos a que la ganancia de peso esté bien, o de repente la tropa tiene algún problema sanitario.
lo manejamos por tropas también por categoría, para ver dentro de la misma tropa si los torillos ganan más, si los novillos ganan más, si las vaquillas o las categorías que tengamos configuradas tienen un desempeño diferente, ¿no? Otra cosa que evaluamos es la ganancia diaria de peso vivo en pastura, para que nosotros podamos ver, muchas veces es subjetivo el tema del manejo de pastura, y lo que estamos tratando de hacer es que quede en registro del comportamiento de nuestros potreros. Cómo nos está yendo con nuestras Tanzanias, con nuestra Mombasa, cómo va la ganancia de peso en Brisanta, en Gatton Panic. Y por último, cómo nos va con diferentes estrategias de suplementación. Podemos configurar en el sistema diferentes recetas de suplementación y en cada pesaje le ponemos qué receta tuvo y cuánto fue el porcentaje que se suplementó. Aquí pensamos también que muchas veces las cargas de datos tiene que ser manual, una por una. Nosotros hemos implementado en mi campo que la importación de pesajes también puede ser realizada de forma masiva, con un formato Excel que Marco le va a mostrar más adelante. Con un formato Excel, nosotros cargamos todos nuestros aretes, todos nuestros pesajes, y la transacción no dura nada, ¿no? Se hace muy rápido. Y lo mismo podemos exportar a Excel, a Word y a PDF los informes, ¿no? El módulo de gestión económica es el más nuevo. Aquí nosotros no estamos pensando en una contabilidad propiamente dicha, sino es una herramienta para registrar nuestros ingresos, nuestros egresos. Porque no tenemos la estructura de personal para contratar, muchas veces para contratar contadores, como les decía al comienzo. Aquí nosotros podemos registrar nuestras ventas. Está relacionado al módulo de existencia, o sea que hay una relación entre las salidas del módulo de existencia al módulo económico. Nuestras ventas, nuestras compras, lo mismo. La diferencia de inventario, aquí ya estamos hablando de la diferencia de inventario en bolivianos o en dólares. Y ya esto es dinero. Gastos directos, gastos de administración y gastos financieros. Todo esto para llevar a unos resultados que es donde normalmente nos comparamos: margen bruto, el resultado operativo, el resultado productivo y el resultado final. No voy a entrar mucho más en detalle acá, lo vamos a ver un poquito más en la demostración. Este módulo, como les digo, este módulo está pensado para ser administrado por el mismo gerente de la empresa, sin necesidad de un contador. Esto es muchas veces donde nuestras administraciones caen, porque ya contratar a una persona muchas veces no se justifica, y la herramienta busca solucionar eso. Ahora le paso la palabra a Marco, por favor, adelante, Marco. Ok, buenas tardes. ¿Se escucha y se ve? Sí. Ok, bueno, les voy a mostrar ahora todo lo mencionado por Rodrigo y Sergio acerca de la solución. Si es que tienen dudas, por favor, pueden empezar a escribir sus consultas en el chat y nosotros vamos a hacer una pausa cuando sea necesario para poder responderlas. Igual al final de la demostración vamos a tener unos minutos para poder conversar acerca de todas sus dudas. Bueno, la solución, como se mencionaba, es una solución que se usa como un servicio en la nube, ¿sí? Con lo cual quiere decir que ustedes van a poder acceder a la solución desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. O sea, quiere decir a las 24 horas del día, ya sea en su casa, en el campo, de viaje, de vacaciones. Bueno, ahora no se puede viajar mucho, pero cuando ya puedan viajar, van a también poder acceder a mi campo para poder tener gestión y control y seguimiento a sus operaciones en el campo, ¿sí? Y lo pueden hacer desde cualquier dispositivo. Fíjense que ahora lo estoy viendo en este caso desde una PC, pero les voy a mostrar por acá la opción. Esto es un mecanismo que me permite ver cómo sería la solución si yo la veo desde un celular. Fíjense que, como mencionaban,
anteriormente, la solución se adapta, ¿sí?, al dispositivo, ¿sí? Es lo que se llama adaptación al dispositivo en el cual se está utilizando. En este caso, por ejemplo, estamos consultando los campos que tiene esta empresa, ¿sí? Bueno, pero para esta demostración simplemente voy a mostrarles en el modo PC, ¿sí? Bueno, entonces uno de los módulos que tiene la solución es el módulo de configuración. Acá nosotros podemos configurar muchas cosas, de las cuales ya vienen predefinidas, pero entre las cosas que ustedes pueden configurar y que el sistema permite la flexibilidad de hacer es que ustedes pueden definir N campos para una empresa, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 4 campos y para cada campo ustedes configuran, bueno, su nombre, el número de hectáreas productivas, la empresa a la que pertenece, si está activo o no el campo, porque puede dejar de funcionar en cualquier momento. La gestión en la cual va a estar activa, puede ser una o más gestiones. Y también acá definen los usuarios que van a ser los encargados de campo. Recuerden de que esta solución tiene 2 perfiles importantes. Uno es el encargado del campo, que es el que realiza las operaciones, ¿sí?, y que está en el lugar. Y por otro lado tenemos un gerente del campo, que es el que aprueba las operaciones que se realiza este encargado de campo. Por lo tanto, esto nos permite un mayor control y seguimiento y conocer qué es lo que está sucediendo en cada uno de los campos a través de estas operaciones que son realizadas por estos usuarios de tipo encargado del campo. Entre las otras cosas que nosotros podemos configurar están las razas, categoría de animales, tropas. Voy mostrándoles rápidamente. Por ejemplo, aquí estas son las razas que nosotros vamos a predefinir, pero ustedes en cualquier momento pueden cambiar y editar las razas que tengan. Lo mismo con las categorías. Fíjense que aquí estas son las categorías que hemos definido. Y el sistema tiene una particularidad que ustedes pueden llevar el control de existencia, ya sea a nivel de campo y también a nivel de propietario, porque entendemos que este negocio permite de que ustedes en un mismo campo puedan tener un conjunto de ganado que es de distintos propietarios, ¿sí? Entonces, nosotros quisiéramos llevar el control de existencia, el control de ganado, de peso, para este tipo de agrupación, que en este caso son los propietarios, que estos propietarios pueden ser, qué sé yo, mi papá, mi hermano, mi tío o cualquier otra persona. Entonces ustedes pueden crear acá los propietarios y llevar ese control a nivel de propietario, que entiendo que es muy, muy común. Y lo mismo acá, pueden definir las tropas. Estas son las tropas para esta demostración, pero ustedes podrían definir sus propias tropas. El sistema es muy sencillo de utilizar. Si ustedes utilizan un formulario, o sea, si saben, aprenden a usar un formulario, van a poder usar todos los formularios del sistema, ¿sí? En este caso, todos los formularios tienen una opción de búsqueda que les permite buscar a través de estos filtros. Este es el resultado de la búsqueda y pueden ir al dato específico haciendo un doble clic y desde acá editar o en este caso, por ejemplo, intentar crear una nueva raza. Este mecanismo de navegación y de ingreso de datos es lo mismo tanto para las configuraciones, o sea, para los formularios de configuración, como para los formularios transaccionales. ¿Ok? Entonces, este es el módulo de configuración. Vamos a ir ahora al módulo de control de existencia. Bueno, como su nombre dice, control de existencia, ¿de qué manera nosotros podemos ver la existencia? Le voy a mostrar diferentes formas. Primero voy a mostrarle las bondades que tiene la solución con respecto a datos que nos puede ofrecer para tomar decisiones. Una de ellas es la consulta de existencia, ¿sí? Entonces, la consulta de existencia nos permite de que yo pueda, en este caso, ver la existencia de este campo y yo puedo filtrar si quiero categoría, tropa o propietario. En este caso no le voy a dar. Y fíjense que el sistema me muestra la existencia basado en lo siguiente. En la solución hemos tomado como la unidad de existencia la combinación de tropa y categoría.
Entonces, fíjense que acá por tropa y categorías nos muestra la cantidad que tenemos, el peso promedio y total kilos, ¿sí? Y aparte nos muestra alguna información específica, como la cantidad total, peso promedio, total kilos, la carga animal, que es los kilogramos sobre hectáreas productivas que tiene ese campo, y en este caso el total de hectáreas productivas. Entonces, esta es la información que nos da en este momento la existencia. Ahora, si la empresa tiene más de un campo, fíjense, tener la posibilidad de que con una sola foto nosotros podamos tener la información de los diferentes campos y las existencias en este momento, ¿sí? En este momento puedo ver toda esta información. Otra información que nos ofrece la solución acerca de las existencias es el reporte de movimiento de la gestión. O sea, si yo quiero saber de dónde salen estas cantidades y estos pesos, ¿sí? Yo puedo ir a un campo, a una gestión específica y decirle cómo fue el orden cronológico de las operaciones que se hicieron en este campo, en esta gestión, y que tienen como resultado esta existencia. Bueno, aquí nos muestra, por ejemplo, que la gestión empezó, en este caso, en julio de 2019 y termina en junio de 2020, ¿sí? Y empezó con un inventario inicial. Entonces, en el sistema, ¿sí? Cuando se empieza con un inventario inicial para una gestión, y si ya tienen el sistema en la gestión actual, para la siguiente, el sistema le va a generar, en base a un inventario final, el inventario inicial de la siguiente gestión. No lo tienen que hacer manual, pero al inicio hay que empezar con un inventario inicial, que se empezó con estas categorías y estas tropas y estas cantidades. Y por acá ya tenemos todo el orden cronológico histórico de las operaciones. Bueno, hubo una venta, hubo una compra, aquí se hizo un inventario de ajuste. En la solución nosotros tenemos tres tipos de inventarios: el inventario inicial, el inventario final y los inventarios de ajustes. Que los inventarios de ajustes se pueden hacer en diferentes fechas durante la gestión, ¿sí? Para poder ajustar, como su nombre dice, ya sean cantidades o ya sean kilogramos, ¿sí? ¿Para qué hacemos estos ajustes? Cuando nosotros no cuadra lo que tiene el sistema con respecto a lo físico, ¿sí? Y no tenemos ninguna operación no registrada. Entonces, en este caso tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Acá tenemos nacimiento, otro nacimiento, tenemos ventas, etcétera, etcétera. También tenemos operaciones de pesaje, que es para el seguimiento al peso. Y por último, nos da esta existencia actual, que esto cuadra perfectamente con esta otra información, ¿sí? Entonces, esto es, en base a estos dos mecanismos, nosotros podemos tener la figura de la foto de la existencia actual y el orden cronológico de cómo obtenemos esa información. Por otro lado, en la solución tenemos en este módulo algunos reportes que son interesantes. Por ejemplo, el reporte de carga animal. Este reporte, ¿sí? Lo vamos a sacar para este campo y esta gestión. Me permite que yo pueda ver la evolución, ¿sí? En términos de cantidad y peso de cada una de mis categorías desde el mes que empezó la gestión hasta que terminó la gestión, ¿sí? Entonces, fíjense que por cada categoría yo puedo ver la evolución, ¿sí? En este caso de peso y cantidad, para que al final nosotros podamos tener, en este caso, un total kilos y poder tener una carga animal, que en este caso, por ejemplo, es 418.72. Esta es la carga animal para ese campo en esa gestión. Yo no soy ganadero, pero que entiendo, según acá los expertos que son Sergio y Rodrigo, que este es un reporte que se aprecia mucho, ¿sí? Y que todos lo quisieran tener de una forma más rápida y sencilla, tal como se muestra ahora. No sé ahí si Sergio o Rodrigo quieren comentar algo sobre este reporte
Ustedes que ya usan la solución, ¿cómo les ayuda? Sí, Marco, gracias por lo de experto, pero este reporte, bueno, lo que hace es consolidar todas las categorías del campo. Aquí es donde nosotros decíamos que la combinación de animales grandes, animales chicos, muchas veces no nos damos cuenta hasta que lo sacamos el reporte de lo que está pasando en el campo. Queda registrado todos los movimientos y el resultado como cerró cada mes. Aquí van a ver julio, agosto, septiembre. Para esta demostración, la gestión se inicia en julio, que es lo que hacemos nosotros. Nuestra gestión ganadera empieza en julio y termina en junio, pero el sistema también le permite configurarla para manejarla de enero a diciembre o como ustedes deseen, ¿no? Aquí, como les decía Marco, el número de oro es el que está abajo, el que dice carga animal. Ese es en kilos por hectárea. En este caso, bueno, está en 94, 95 kilos por hectárea. Aquí, por el tema de demostración, pero normalmente nuestra carga de invierno es mucho menos, julio, agosto, septiembre, octubre, y nuestra carga empieza a subir. En los campos de cría, cuando nacen los terneros, también sube, y en los campos de recría, cuando nosotros empezamos a comprar ganado, y baja la carga cuando bajamos el ganado, ¿no? Pero tenerlo este número a la mano permanentemente en la consulta de existencia es importantísimo, y también que se registre el histórico de lo que va pasando en nuestro campo, ¿no? Ahí sobre ese tema, igual iba a hacer el comentario de gracias por los expertos. Creo que entre los productores ganaderos no habemos expertos, sino más bien necesitamos dejar de necesitar a los expertos para poder correr nuestras operaciones por ahí con más sentido común y creo que esta herramienta hace eso, de que uno pueda tener su información sin necesidad de estar por ahí teniendo un experto. Pero creo que hay que poner en valor este cuadro. A mí particularmente me gusta mucho porque, bueno, quizás en la serie de un año vamos a tener una fotografía, pero con esta información acumulada ya varios años nos puede dar un dato bastante preciso de cómo se comporta la capacidad de la receptividad de nuestros campos a lo largo de los años en las distintas épocas. Este es un dato que por ahí muchos lo estiman, muchos más o menos lo saben, pero muy pocos lo miden mes a mes. Entonces creo que es un número muy interesante que nos puede dar cuando uno ya tiene una serie de datos de varios años, realmente ya una figura muy clara de cómo se comporta el campo en las distintas épocas del año. Ok, muchas gracias por la ayuda. Bueno, ahí está el comentario y la aclaración acerca del reporte. Técnicamente yo les puedo acotar que todos los reportes que tiene la solución se pueden exportar o se pueden exportar Excel, PDF o Word para hacer otro tipo de análisis o para enviar como reporte, ¿no? Recientemente ustedes vieron que este reporte lo exporté a Excel y fíjense la fidelidad con la que exporta es prácticamente igual, ¿sí? Y de esa forma pueden hacer otro tipo de análisis. Otro tipo de reporte que tenemos en la solución es el reporte de diferencia de inventarios, ¿sí? En este caso elegimos la empresa, elegimos el campo, elegimos la gestión, y acá el sistema permite comparar un inventario inicial contra un inventario final, ¿sí? O pueden compararlo contra cualquier inventario de ajuste. Fíjense que acá yo tengo un inventario de ajuste a junio del 2020, ¿sí? Entonces, en este caso me va a hacer la comparación. Otra vez, la unidad es en este caso la categoría, agrupando todas las tropas que hay en esas categorías, y nos muestra la foto en el inventario inicial comparado con el inventario que estamos comparando, que puede ser uno de ajuste o uno final, en términos de peso, total de kilogramos y las diferencias que se muestran acá. Como os mencionaba antes, Sergio, esta es una base de datos de demostración, quizás no tiene datos tan reales o como es en la operación de un campo,
pero lo importante es que ustedes puedan ver la información que pueden obtener al usar la solución. Aquí Marco, un segundito, les quería aclarar un temita. Este es el reporte donde la mayoría de veces, lo que les decía antes, es donde la mayoría de veces nos equivocamos. Aquí un error en el peso promedio es sumamente impactante en el resultado final de la empresa. Todos estos kilos de diferencia de inventario van a nuestro resultado de la gestión, al resultado económico de la gestión, y aquí es donde cometemos la mayoría de los errores. No tenemos los kilos actualizados, acá los tenemos en el sistema, en mi campo los tenemos actualizados porque venimos haciendo pesaje de animales o venimos haciendo inventario de ajuste o salidas cuando toca cuando toca la salida o el ingreso. Pero aquí es donde cometemos la mayoría de veces los errores y en este puede estar la diferencia entre ganar o perder plata, como les decía antes. Ok, gracias. Y el último reporte que tiene el módulo de control de existencia es el reporte de producción de carne, ¿sí? En este caso, los mismos parámetros. Inventario inicial contra un inventario final o un inventario de ajuste. O sea, fíjense la flexibilidad que tiene el sistema, que si ustedes tienen en una gestión más de un inventario de ajuste, pueden comparar el inicial contra diferentes inventarios de ajustes que hayan tenido en la gestión. ¿Sí? Y aquí nos muestra esta producción de carne basada en esta fórmula, ¿sí? Que es inventario final menos inventario inicial, ¿sí? Más ventas, más salida por traspaso, menos compra, menos entrada por traspaso, tenemos esta producción de carne. Otra vez, esto es a nivel de categoría, agrupando las tropas que hay en cada una de las categorías. ¿Ok? Entonces, este es otro de los reportes que tiene la solución. Bueno, y estos reportes, para poder obtener esta información, nosotros tenemos que manipular esta información, tenemos que ingresarla. Y para eso, nosotros tenemos acá, como su nombre dice acá, la posibilidad de poder registrar operaciones, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, busco las operaciones que se han realizado en Warnes, ¿sí? Acá pueden ver diferentes tipos de operaciones que se han realizado. Una de las cosas interesantes que tiene el sistema es que cualquier grilla de resultados, como en esta que ustedes han visto ahora, permite de que ustedes puedan filtrar la información y poder agrupar la información para análisis de esta forma, ¿no? Si yo quisiera ver solamente, por ejemplo, las compras, simplemente pongo de esta forma y son 2 compras. Si yo quisiera filtrar por un segundo campo de filtrado, lo puedo hacer de esta forma, ¿sí? O le puedo quitar, en este caso, los filtros e ir a otra opción y poder analizar la información. O simplemente yo puedo escribir. Entonces, y fíjense que ahí me muestra todo lo que es pesaje. Entonces, esto nos permite poder analizar más fácilmente la información. Todas las columnas se pueden ordenar. Fíjense que ahí estoy ordenando en forma descendente. Ahora, perdón, ascendente, ahora en forma descendente, ¿sí? Entonces, es muy buena herramienta para poder hacer este tipo de análisis, ¿sí? No solamente con reportes, sino con la información que nosotros consultamos a través de los formularios. En este caso, voy a hacer una operación, ¿sí? Voy a registrar una operación para esa empresa, la fecha, en este caso de la operación, y aquí el sistema nos presenta estos tipos de operaciones que hemos tratado de abarcar a todas las operaciones que suceden en un campo, ¿no? Nosotros podemos comprar, tenemos nacimiento, tenemos sobrantes de inventarios que son ajustes, tenemos entradas y salidas por traspaso. O sea, una misma empresa se tienen varios campos, entonces yo puedo hacer una salida a un campo X y el campo X va a realizar una entrada que viene de este campo Y. Entonces tenemos ese tipo de operaciones. Tenemos ventas, muertes, consumo interno, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso voy a utilizar una venta. Voy a
desde este campo origen. Estos son los destinos, ¿sí? Pueden ser, en este caso, a frigoríficos, o pueden ser a otras haciendas, no sé, en este caso, por ejemplo, a Percolgán. Y si no estuviese este destino, lo podemos escribir y ese destino queda ya guardado para la siguiente vez, ¿sí? Guardamos, y acá en el detalle, el sistema me permite de que yo pueda registrar. Recuerden que la unidad de control de existencia es categoría y tropa. Entonces, yo me voy a basar acá para mostrarles cómo se actualiza la información. Voy a mostrar en este caso la existencia que hay en Warnes, en Hacienda Warnes. Y vamos a vender estas vacas mestizas que tenemos 591 y este es su peso, ¿sí? Entonces, me vuelvo por acá. Y aquí en categoría son vacas de 25 a 36 meses y está en esta tropa. Y fíjense que el sistema me sugiere que tenemos 591 y ese es su peso promedio. Entonces, ¿cuántas vamos a vender? Vamos a vender 20. Acá guardamos. Y nosotros en una misma operación de venta podríamos tener N líneas, ¿sí? De acuerdo a las tropas y categoría que estamos vendiendo. ¿Ok? En este caso, ese es el total de kilos que estamos vendiendo. Y en este caso, nosotros estamos registrando esta operación con el perfil que es el encargado del campo. Entonces, esta transacción, las operaciones tienen estado, está en estado de creado. Si ya terminó de hacerla y quiere reportarla para que se apruebe, simplemente tiene que decirle acá enviar, ¿sí? Y esto va a hacer que genere una notificación al gerente del campo, ¿sí? Para que apruebe esta operación. Esta operación no ha tenido ningún efecto todavía en existencia ni en otro módulo porque está simplemente enviada. Y acá en el log nosotros podemos ver cuándo fue que se creó, cuándo fue que se envió, ¿sí? Yo por un tema de comodidad tengo que este usuario tiene ambos roles, o sea, es gerente y también es encargado del campo. Entonces, fíjense que a mí se me activan las opciones de aprobar o rechazar. En este caso, yo voy a aprobar. La aprobé y esta transacción ya afectó existencia. Si me voy otra vez por acá y actualizo esta existencia, bueno, ya no tengo 591, sino que ahora tengo 571. Bueno, y mi peso promedio sigue siendo el mismo porque vendí con el mismo peso que me sugirió el sistema y no lo promedió. ¿Ok? Entonces, de esa forma, nosotros podemos hacer diferentes tipos de operaciones. Una operación que ya está aprobada, fíjense que se pone en gris, quiere decir que no se puede modificar. Entonces, el encargado del campo no puede modificar, al menos que el gerente pueda anular esa operación. ¿Sí? Con eso nos aseguramos la integridad de los datos y que las operaciones no sean modificadas luego de que han sido aprobadas. ¿Ok? El otro tipo de movimiento o hecho que puede suceder en un campus es los movimientos internos. Entonces, acá voy a mostrarles de que, por ejemplo, en esta hacienda se hizo un movimiento interno, ¿sí? Que en realidad hay dos tipos de movimientos, o cambio de tropa o cambio de categoría. Este es un movimiento que se hizo en esta fecha, que fue un cambio de tropa en este campo. Y acá, en el detalle, nosotros podemos ver cuál fue el cambio. Entonces, como el cambio fue el cambio de tropa, la categoría se mantiene tal como está, la categoría de origen y la categoría de destino, y lo que cambió fue que pasó de toros puros a toros de recría. ¿Y cuánto pasamos? Pasamos 19, y aquí podríamos actualizar el peso promedio porque se entiende que cuando cambiamos de tropa o categoría, puede ser que los animales que estamos cambiando, que estamos moviendo, ya tengan un peso diferente, ¿sí? Entonces, esto obviamente
afecta a nuestra existencia porque estamos dejando de tener cantidades en una categoría y tropa y estamos pasándolo a otra categoría y tropa destino. Pero el sistema permite este tipo de funcionalidad. El otro tipo de operación que tiene la solución es el tema de inventarios, ¿sí? Entonces, los inventarios, como definimos, son de tres tipos: inventario inicial, inventario de ajustes y inventario final. Entonces, si nosotros vemos en este caso, en este campo, tenemos tres inventarios que se han realizado, ¿sí? Un inventario inicial, un inventario de ajuste que está aprobado y este inventario que ha sido enviado, ¿sí? Entonces, este que ha sido enviado, ¿sí? Todavía no ha sido aprobado, pero aquí nos muestra el detalle de las, en este caso, de las categorías y tropas que han tenido algún tipo de cambio. Ustedes dirán, bueno, pero ¿es fácil hacer un inventario? Sí, voy a hacer el ejercicio sin afectar, solamente para que vean la facilidad. Voy a hacer a esta fecha y este es un inventario de ajuste. Y aquí le voy a poner ajuste de presentación, que es la presentación que tenemos hoy. Y acá en el detalle, el sistema nos sugiere la existencia que se tiene actualmente. O sea, esto de acá, ¿sí? Es igual a lo que tenemos acá, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, simplemente en el cargado del campo tiene que decir, ok, si aquí hay un cambio, simplemente hago un doble clic y ajusto, ya sea, en este caso, las cantidades o el peso promedio para esa categoría de tropa que ha tenido o sea, que es necesario hacer el ajuste, ¿sí? Y lo que no ha tenido ningún ajuste se queda como está y de esa manera este inventario se realiza, se actualiza y se envía como todas las operaciones para aprobar, ¿sí? Ok, entonces este es el módulo de control de existencia. No sé si hay algunas dudas ahí que quieran comentar, Sergio y Rodrigo, que las personas han hecho, o continuamos. ¿Hay algo en el chat o no? Sí, en el chat hay una pregunta de que si para el software Sí, se necesita internet para utilizarlo o sí. se puede utilizar sin internet. Ya en este momento la versión que tenemos es solamente online, ¿sí? O sea, es necesario que se tenga acceso a internet para poder utilizarlo, ya sea para el perfil del encargado del campo o para, en este caso, el gerente, que es el que va a aprobar, o para cualquier interesado, ¿no? El sistema permite que ustedes puedan definir la cantidad de usuarios que sea necesario y pueden ser usuarios interesados que simplemente ingresan para poder obtener información a través de los reportes y no para poder operarlo, ¿no? Pero sí, eh, tenemos proyectado en el roadmap de la solución hacer una aplicación offline que pueda funcionar solamente para el encargado del campo. ¿Ok? Bueno, voy a mostrarles ahora el módulo económico, ¿sí? En el módulo económico en este módulo nosotros podemos hacer operaciones directas o este módulo recibe operaciones ya sea del módulo de control de existencia o cuando nosotros hacemos también un inventario, ¿no? Una diferencia de inventario también afecta el módulo económico. Entre las cosas que ustedes tienen que definir en este módulo es definir la estructura de cuentas con las que nosotros vamos a operar. Fíjense que acá tenemos estos tipos de transacciones: ingresos, egresos, diferencia de inventarios, inversiones, ¿sí? Entonces, otra vez, si nosotros quisiéramos ver solo los egresos, y aquí estas son las cuentas, ¿sí?
de diferentes tipos de egresos que podemos registrar, ya sean egresos que vienen por compra o por entrada por traspasos, ¿sí? Y para cada una de estas cuentas, simplemente configuran de esa forma, ¿no? El nombre de la cuenta, la naturaleza de la cuenta en base al subtipo de transacción y un tipo de transacción. Es una estructura muy sencilla de manejar, ¿ok? Acá el sistema tiene algo que no les mostré, me olvidé de decirle, que es el tema de pendientes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra el pendiente? Nos muestra al usuario actual las transacciones que tiene pendientes de hacer en los diferentes módulos. Por ejemplo, pendiente en el módulo económico, pendiente en inventario, pendiente en el movimiento interno, qué sé yo. ¿Ven? Son todos los pendientes. ¿Y para qué? Para que de una forma más sencilla yo pueda hacer doble clic acá y el sistema me lleva directamente a esa transacción. En este caso, ¿sí? Esto hice a propósito para que vean la integración que hay entre el módulo de gestión económica y el módulo de control de existencia. La venta que hicimos, ¿sí? Es esta venta que creó un ingreso en el módulo económico donde hay toda la relación especificando la categoría, tropa, cantidad y el total de kilos, pero falta completar ¿qué cosa? El monto en bolivianos, o sea, ¿cuánto es esta venta? ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a poner un valor, no sé ahí, Sergio, yo no sé mucho de los montos, pero está bien que sea unos 25.000 bolivianos. Sí, Marco, está bien. Bueno, ahí lo único que nos toca a nosotros es completar ya la transacción del monto que nos ingresó al banco, que nos ingresó en efectivo. Esa es aquí completamos el ciclo de la venta, la empezamos en el módulo de control de existencia y lo terminamos acá para ya tener avanzado todo lo que son nuestros ingresos en nuestra gestión económica, ¿no? Ponele unos 80.000 bolivianos para augurar un poquito de mejores precios en esta época de ganado. Ahí está. Un comentario medio como una notita al pie. Cuando nos pusimos a idear la solución, creo que uno de los objetivos era llegar a sustituir el cuaderno del capataz o del vaquero en el campo. Pues nosotros siempre tenemos a nuestro personal que levanta información de las actividades que hace y luego va y las anota generalmente en un cuaderno. Entonces, la idea de esta solución es que en vez de hacer eso, él pueda anotar, digamos, ya en el campamento, las cosas que hizo, y la ventaja que va a tener es que ya nos puede alimentar información prácticamente en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en nuestros campos. Buenísimo. Ok, entonces vamos a completar con este valor. Y acá, como toda operación, ¿sí? En este caso, este ingreso lo enviamos para aprobación, le decimos enviar. Se envía y como yo tengo la potestad, porque también soy el gerente, lo voy a aprobar, ¿sí? Entonces, esta integración se completó, ¿sí? O sea, la venta que hicimos acá en control de existencia en operaciones fue completada adicionándole el monto que correspondía. Acá me olvidé de mostrarles, pero las transacciones económicas permiten adjuntar un documento, entonces ustedes podrían adjuntar ahí, en el caso de que, por ejemplo, si fuese aquí un egreso, porque también ustedes pueden registrar egresos, ¿sí? Fíjense que los tipos de transacción, egresos, subtipos, aquí tenemos todos estos, ¿sí? No sé, otros gastos directos, por ejemplo, acá eligen la cuenta de energía eléctrica. Podrían juntar en este caso, la factura o un documento de respaldo que refleje esta operación. ¿Ok? Bueno, eso es entonces con respecto al módulo de gestión económica en cuanto a las operaciones. Y algo que les aseguro que les va a interesar
es ver el tema de los reportes. Entonces, acá tenemos un reporte que se llama Estado de Resultado por Campo, donde elegimos la empresa, elegimos el campo, elegimos la gestión, y el sistema nos muestra este reporte, que lo pueden sacar en cualquier momento, y está dividido de la siguiente forma. Primero tenemos las ventas. Fíjense que las ventas viene detallado por la integración que existe con las operaciones que se dan en el módulo de control de existencia, que estas son las ventas, las diferentes categorías que se han realizado, la cantidad, el total kilo, los montos y algunos índices, por ejemplo, de bolivianos por hectáreas, bolivianos por cabezas, kilogramos por cabezas. Y también hay otros tipos de ingresos que corresponden a esta sección que no son necesariamente por venta de ganado, ¿no? Qué sé yo, alquiler de potrero, otros ingresos, etcétera, etcétera. Acá tenemos las compras, ¿sí? Que son las compras de ganado, ¿sí? O pueden reflejarse también aquí las entradas, ¿sí? Y acá tenemos algo que se llaman los gastos de comercialización, ¿sí? Estos gastos de comercialización que se ingresan directamente en el módulo económico y con lo cual tenemos un ingreso neto. Este es el ingreso neto, ¿sí? Y vamos a ir a la siguiente hoja. Y en la siguiente hoja tenemos los gastos directos, ¿sí? Descontando esos gastos directos, al final tenemos un margen bruto, ¿sí? Un margen bruto de ese campo, ¿ok? Entonces, esto es un reporte muy interesante porque nosotros podemos ver, aquí está muy alto, digamos, este porcentaje que es el 87%, pero podemos saber cuál es el estado de resultado de nuestro campo en cualquier momento en base a esta información. Ahí no sé, Sergio, Rodrigo, si quieren comentar algo más. ¿Puede volver a esa, por favor? Como le decía Marco, esto está integrado al módulo de existencia y ahí podemos sacar los precios de venta promedio por cabeza que tenemos, que al final de la gestión es una suma es una combinación de negocios que vamos haciendo de compra-venta, pero al final de la gestión la podemos evaluar acá todo consolidado. Lo mismo en las compras y podemos ver abajo en la última nuestra estructura de costos. Van a ver ahí en la siguiente hoja, por favor, Marco, en la siguiente hoja, la estructura de costo para ver cuáles son los costos que más nos están incidiendo en el resultado y para tomar decisiones y sobre todo para compararnos entre productores, ¿no? Para ver productores de la misma zona. Esta es una práctica muy usada pues, en los grupos CREA, pero puede hacerse en cualquier ámbito. Aquí podemos comparar, por ejemplo, insumos veterinarios de una cría en San José de Chiquitos contra el vecino. ¿Cuánto gasta en insumos veterinarios? ¿Cuánto gasta en uniformes del personal, en mantenimiento de potreros? Es acá donde la comparación es realmente efectiva, hasta margen bruto. Yo siempre lo digo, hasta margen bruto todos los negocios somos comparables, todos somos comparables. Después del margen bruto que vamos a ver ahorita, ya entran otras variables como la administración, donde ya de acuerdo a la escala de la empresa, cada productor tiene diferentes situaciones, pero hasta margen bruto todos somos comparables y ahí es donde enriquecemos nuestro negocio pudiendo sacar índices parecidos, estandarizando la información. Ok, buenísimo. Y este sería el estado de resultado por empresa, que como menciona Sergio, se adicionan otro tipo de gastos que son a nivel general de empresa y no específicos por cada campo y nos permite ver el rendimiento de la empresa. ¿Sí? Entonces, acá solamente tengo información de este campo, pero acá si tuviésemos la información actualizada de todos los campos, entonces nos saldrían el margen bruto de cada campo, ¿no? Para después, en este caso, descontar a nivel global los gastos administrativos y tenemos un resultado operativo. Descontamos las depreciaciones y tenemos un resultado productivo. Descontamos los intereses y tenemos un resultado final, ¿sí? Este es a nivel
a nivel empresa. Entiendo que este reporte también está de acuerdo a las normas y estructura que tienen, ¿cómo se llama? La entidad Los CREA, los ¿no? grupos CREA, ¿no? El grupo CREA, exactamente. O sea que, en otras palabras, lo que le estamos diciendo es que la solución ha sido realizada para que tenga el mismo lenguaje y datos que la organización a la cual los ganaderos pertenecen, ¿no? Para que manejen todos el mismo formato, en otras palabras. Aquí es donde, perdón Marco, aquí es donde nosotros ya podemos comparar el resultado de nuestros campos. Muchas veces nos pasa seguido en la ganadería es que un campo subvenciona a otro. Aquí es donde nosotros podemos evaluar efectivamente cuál es el resultado por hectárea de cada uno de los campos. Podemos ver en un solo pantallazo. Y como les decía, le quitamos los gastos administrativos y tenemos el resultado operativo. Es importantísimo que podamos comparar entre campos y evaluar cada unidad de negocio por separado para poder analizar las inversiones que vamos haciendo, ¿no? Ok. Este otro reporte, que es el reporte de índice productivo por campo, nos muestra la siguiente información. ¿Sí? Ahí ayúdame, Sergio, también vos sos más, ustedes no son los expertos, pero entienden mejor Sí. la interpretación de los datos. Más o menos, este reporte es una integración entre los dos módulos, el de control de existencia y el módulo económico. Aquí juntamos la producción de carne que sacamos en el módulo de control de existencia, la producción por hectárea que sacamos de ese mismo módulo, y en lo que tenemos que enfocarnos más los productores, es el costo del kilogramo producido. Al comienzo les decía, muchas veces producir más no es el mejor negocio. Es aquí donde tenemos que evaluar nuestro costo de kilo producido y con el costo de venta, el precio de venta promedio del kilo que tenemos al final de la gestión. Es este el número, el índice que más deberíamos manejar, el costo de kilogramo producido. Es muy fácil tenerlo al animal gordo, pero lo más importante es ganar la mejor rentabilidad con ese animal. De repente el animal más gordo no es el mejor negocio. Aquí está dividido en costos con gastos directos, el costo de kilo producido contemplando solo los gastos directos, y sí, le sigue el costo del kilo producido con gastos directos y administración, y así le vamos sumando más en el costo al final para sacar el costo del kilo producido con el resultado final, que es pagando intereses, pagando la depreciación de maquinaria, la administración, todo. Pero ya tenemos los cuatro índices de costo más importantes para poder tomar decisiones, ¿no? Buenísimo. Ok. Bueno, en este caso el índice productivo por empresa sería el mismo porque solamente estamos manejando ahora la gestión de un solo campo. El otro módulo, por último, que quisiera mostrarles es el módulo de seguimiento animal. Este módulo nos permite de que nosotros podamos hacer la alta y baja de animales. En este caso ya no es por agrupación, sino que es identificando cada uno de los animales. Y mientras está en el campo, hacer el seguimiento a la evolución del peso, ¿sí? Entonces, permítanme mostrarles algunos animales que ya están registrados. Acá tengo uno de ejemplo. Este animal, que es el Angus 001, disculpen, ese código le puse yo, sé que la codificación debe ser diferente. Esta es la información en general. Este es el peso actual, pero fíjense que acá ustedes pueden tener este tipo de información. Yendo a un animal, pueden ver cómo fue el peso de entrada y todos los pesos que se han hecho, y en este caso la evolución del peso. Obviamente aquí estamos pesando con días muy seguidos porque este es un ejemplo, pero sí, en lo real van a ser fechas diferentes, pero ustedes viendo un animal pueden ver cómo ha sido la evolución del peso de ese animal. Acá, en pesaje, le voy a mostrar
cómo se realizan los pesajes. Si quieren consultar, son los pesajes que se han realizado a los diferentes animales. En este caso voy a crear una nueva operación de pesaje. Si en esta hacienda la fecha del pesaje, voy a ponerle 26 porque sé que hay uno ya con esa fecha y no me permite tener dos pesajes para el mismo día. Y este es un tipo de pesaje de seguimiento, dado que podemos tener un pesaje de entrada, los pesajes de seguimiento y los pesajes de salida. Cuando ustedes cuando crean un pesaje, ¿sí? Tienen la posibilidad de definir la calidad del pasto, en este caso vamos a poner excelente, el tipo de suplementación, la variedad del pasto, aquí voy a elegir cualquiera, y vamos a poner un porcentaje de la cantidad de suplementación, en este caso 5. ¿Sí? Le decimos guardar. Y en el detalle, acá hay dos opciones. Una es, el sistema nos permite, fíjense que es descargar un Excel donde vamos a tener el formato, ¿sí? De carga masiva. O sea, cuando nosotros querramos cargar masivamente, el sistema nos va a permitir que podamos abrir un Excel como este, donde simplemente hay dos columnas, el código de animal y el peso, ¿sí? Y acá van a tener la cantidad de animales que estén pesando. Y la otra opción es hacerlo manual, como lo voy a hacer yo ahora, para que ustedes vean lo sencillo que es. Entonces acá simplemente pongo el código del animal, algunas letras, y me sale el código del animal, el peso anterior, ¿sí? 480, o sea, en otras palabras, ese es el peso actual. Y yo voy a poner en este caso, no sé, 490, por ejemplo. También podría ser menos, ¿no? Entiendo de que no siempre es todo para positivo, pero podría ser menos. Entonces aquí estamos cargando. Si quisiera otro animal, simplemente es nuevo y lo hago de esa forma, ¿sí? Y otra vez, esta operación de pesaje se envía ¿para dónde? Para aprobación. Le enviamos. Y como yo tengo los dos perfiles, también puedo aprobar, ¿sí? Esto que ha hecho... Una acotación, querido Marco. Sí. En este tema también nosotros hemos pensado para los campos que tengan internet en su corral. Obviamente hay algunos que no lo tienen, pero creemos que la tendencia es que los campos estén mejor comunicados cada vez. Aquí podemos saber nosotros por cada animal la ganancia de peso inmediatamente para ver qué ha pasado ahí en la balanza. Cosa que si hay algún problema sanitario o hay algún ajuste en suplementación o cualquier problema que tenga el animal, lo podamos tomar ahí en el corral y no una semana después, que es cuando ya evaluamos los resultados. Normalmente en los campos que nos pasan el papelito de los pesajes y lo ponemos en una planilla Excel. La idea es que le sirva de herramienta al encargado de campo para saber cómo va el desempeño de sus animales ahí en el corral, en tiempo real. Buenísimo. Ok. Y estas operaciones de pesaje nos permiten de que nosotros podamos sacar diferentes tipos de reportes de evolución del peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar que es el reporte de evolución de peso por tropa. Debe decir para todas las calidades de pasto. Y el reporte nos muestra, en este caso, dos gráficas, ¿sí? O dos tablas. Una es la evolución de la ganancia de peso por tropa, ¿sí? En términos de el peso ganado. Fíjense, bueno, que esta es la que ha ganado más. Y esta es la evolución del peso promedio, ¿sí? Este es el peso promedio que han tenido esas tropas en esos meses, ¿sí? Entonces, este reporte es muy útil para poder ver la evolución. Ahí, como les decíamos antes, la mayoría de las ganancias de peso se quedan en papelitos o en la agenda del encargado,
que nos lo dice por teléfono y nosotros quedamos tranquilos. Aquí lo importante es que estamos registrando la historia de ganancias de peso de nuestros animales en diferentes condiciones de suplementación, de calidades de pasto, de variedad de pasto, y podemos evaluar cada una de las categorías que van dentro de esas tropas. Es importantísimo ese análisis, y lo importante también es que quede el registro de ese trabajo y de esa ganancia de peso. Buenísimo. Bueno, con eso hemos terminado la presentación. O sea, entendemos que hay mucho más para ver. Todos aquellos que quisieran ver más en detalle la solución lo podemos hacer con mucho gusto, hacer presentaciones personalizadas.